La casa estaba silenciosa esa mañana, con la luz del sol filtrándose suavemente por las cortinas de encaje en la sala. Me senté junto a la ventana, el sillón gastado, acunándome como un viejo amigo. Mis manos alrededor de una taza de té, que hacía rato se había enfriado. Afuera el jardín despertaba las primeras flores, se mecían suavemente con la brisa primaveral. Era el tipo de mañana que siempre me recordaba los años que pasé plantando rosas con Leandro cuando era niño, lleno de risas y preguntas sobre el mundo. Esos días parecían ahora tan lejanos, como si pertenecieran a la historia de alguien más. Desde que Arturo falleció hace 15 años, solo éramos Leandro y yo contra el mundo. Criarlo sola fue un desafío que acepté sin dudar, incluso cuando significaba noches largas, trabajando turnos dobles como enfermera y días enteros estirando cada peso para llegar a fin de mes. Nunca me quejé, nunca le dejé ver lo cansada que estaba, porque lo único que quería era darle la vida que sabía que merecía. Aún recuerdo la primera vez que lo sostuve tan pequeño y frágil, y todos los sueños que me atreví a soñar para él. Ahora Leandro era un hombre exitoso, ocupado y a veces distante. Nuestras charlas se habían vuelto más cortas, con los años sus visitas menos frecuentes. No era fácil aceptarlo, pero me decía que la vida jala a las personas en diferentes direcciones. Aún así, la distancia entre nosotros pesaba en mi corazón, especialmente con su boda a solo semanas de distancia. Esperaba que ese día fuera un punto de inflexión, una oportunidad para finalmente ser parte de la nueva familia que estaba construyendo. Anoche lo llamé después de la cena, solo para escuchar su voz. Sonaba apresurado, cortés, pero distante, como si hubiera algo no dicho entre nosotros que ninguno sabía cómo expresar. Dijo que los planes de la boda avanzaban y que quería que estuviera ahí, pero algo en su tono me hizo preguntarme si realmente era bienvenida. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi casa, preguntándome si el calor que había vertido en nuestras vidas alguna vez me sería devuelto. La respuesta temía podría estar esperándome en el día de la boda. La mañana de la boda amaneció fresca y clara, pero dentro de mí un nudo de ansiedad se apretaba con cada hora que pasaba. Me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor vestido color lavanda, el que esperaba que trajera un poco de dignidad al día. La casa estaba llena de una energía extraña. Emoción sí, pero también algo frío, acechando bajo la superficie. Cuando llegué al lugar, la grandeza del salón solo aumentó la tensión que sentía en el pecho. Valeria, a quien todos llamaban Val, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había una rigidez en su voz, un frío sutil pero inconfundible. Durante los preparativos, traté de encontrar momentos para conectar, para mostrarle que estaba ahí, para apoyar, no como un obstáculo. Pero Val mantuvo su distancia y sentía la barrera invisible que construía entre nosotras, haciéndose más fuerte con cada minuto. Entonces, cuando los invitados se reunieron y la ceremonia estaba por comenzar, pasó. Frente a familia y amigos, la voz de Val cortó el murmullo de la conversación con una autoridad afilada. Me dijo que no era bienvenida, que debía irme de la boda. Las palabras me golpearon como una bofetada, el calor subiendo a mi rostro, mientras un silencio atónito caía sobre la multitud. Miré a Leandro, esperando una palabra, una mirada, cualquier cosa, pero solo desvió los ojos con la mandíbula tensa, incapaz o sin voluntad de defenderme. La humillación era insoportable. Los invitados se movían incómodos susurros y miradas intercambiadas como juicios silenciosos. Sentí que los años de amor, sacrificio y apoyo silencioso que le había dado se desvanecían en el aire. Ese momento tan público y crudo talló un espacio hueco dentro de mí que ninguna boda podía llenar.
Me retiré en silencio, con lágrimas, amenazando con salir, aferrándome a la tela de mi vestido, como si pudiera mantenerme entera. Pero sabía que el día estaba lejos de terminar y los momentos más difíciles aún esperaban más allá de las puertas de la ceremonia. Sentada sola, en la quietud de mi cuarto, dejé que mi mente viajara por los años, una vida tejida con amor, sacrificio y esperanza. Recordé las innumerables noches trabajando turnos largos como enfermera, mi cuerpo agotado, pero mi corazón firme. Cada hora extra era por Leandro. Cuando llegaba a casa, lo encontraba esperándome con ojos grandes y ansiosos, sus sueños desplegándose con cada nuevo día. Trabajé para darle una vida mejor de la que yo conocí, cargando las cargas en silencio, sin queja. Hubo sacrificios de los que nunca hablé, momentos en que elegí su felicidad sobre la mía. Salté comidas para que él tuviera suficiente, dejé de lado mis propios deseos para pagar su escuela y su primera casa. Estaba orgullosa del hombre en que se estaba convirtiendo, fuerte, independiente y determinado. Sin embargo, con el tiempo, el calor que alguna vez compartimos se enfrió, reemplazado por una distancia que no podía cerrar. A pesar de todo lo que había hecho hoy, me encontré desechada en el día que se suponía celebraría a la familia. Era una cruel ironía que en el día de su boda, el momento que había anticipado con alegría, me hicieran sentir invisible. El amor que pensé que brillaría más fuerte fue opacado por el rechazo y palabras duras. Pensé en la risa que alguna vez llenó nuestro hogar, los cuentos antes de dormir y las rodillas raspadas, los momentos tranquilos cuando se acurrucaba a mi lado después de un día difícil. Esos recuerdos ahora estaban teñidos de tristeza, un recordatorio de lo frágil que puede ser el amor cuando se da por sentado. La casa que había sido mi santuario se sentía más vacía que nunca y me preguntaba cómo una madre podía encontrar su lugar en una vida que ya no parecía incluirla. ¿Se mide el amor por los sacrificios hechos o por la gratitud recibida? La pregunta permanecía como una sombra pesada e implacable. Sin embargo, en medio del dolor, una pequeña chispa de resolución titiló. Me di cuenta de que ya no podía dejarme ser invisible. Si mi valor iba a ser reconocido, tendría que reclamarlo sin importar el costo. Con ese pensamiento me levanté y me preparé para lo que sabía que venía después. Esa noche, después de las palabras cortantes y las miradas frías, me quedé despierta pensando en todo. La humillación, el rechazo, lo sentía en los huesos, pero bajo el dolor, una determinación silenciosa comenzó a echar raíces. Me di cuenta de que no podía seguir siendo la que salía herida y silenciada. Tenía que defenderme, incluso si significaba tomar un camino que podría parecer duro. A la mañana siguiente hice una serie de llamadas. Uno por uno, contacté a los proveedores de la boda, la florería, el banquete, la pastelería y expliqué con calma que cancelaría el resto de mis pagos. El pastel no se entregaría. Las flores y decoraciones extra se pondrían en espera. Me negué a seguir poniendo dinero en una celebración donde no era bienvenida. Cada cancelación se sentía como una pequeña victoria, una recuperación del respeto que me habían arrancado el día anterior. No lo hacía por despecho, aunque una parte de mí quería estar enojada. No, esto era sobre poner un límite, sobre negarme a ser tratada como una invitada invisible en la boda de mi propio hijo. Sabía que lo que hacía podría crear tensión, pero había llegado a un punto donde proteger mi dignidad era más importante que complacer a otros. Cuando la noticia de las cancelaciones se esparció silenciosamente por el lugar, sentí una extraña mezcla de alivio y aprensión. La fiesta lujosa que una vez soñé comenzaba a desmoronarse. No habría un gran pastel para cortar, ni exhibiciones extravagantes que todos recordarían. La celebración perdía su brillo
y con él la frágil ilusión de que todo era perfecto. Aún así, mantuve mi decisión firme. Esta postura silenciosa era mi forma de recuperar el control sobre un momento que había amenazado con romperme. No sabía cómo responderían Leandro o Val, pero sabía que había dado el primer paso para defenderme. El día estaba lejos de terminar y me preparé para lo que aún venía. La ausencia del pastel de bodas fue la primera señal de que algo andaba mal, y la conmoción se extendió rápidamente entre la multitud. Los invitados susurraban entre sí sus ojos, yendo al espacio vacío donde se suponía que estaría el pastel, un símbolo de celebración, ahora conspicuosamente ausente. El ambiente cambió al instante. La emoción dio paso a la confusión y la inquietud. El rostro de Val se tensó con frustración mientras se dirigía al coordinador del evento exigiendo respuestas y tratando desesperadamente de recuperar el control. Su voz llevaba un filo de pánico que llenó la sala de tensión. Leandro estaba atrapado en medio de todo. Su fachada calmada se resquebrajó mientras se movía entre su esposa y el desorden creciente. Intentó calmar los temores de Val y tranquilizar a los invitados, pero sus palabras caían vacías. Era claro que estaba luchando, dividido entre la lealtad a su madre y las demandas de su nueva esposa. Podía ver el conflicto en sus ojos, el peso de expectativas imposibles oprimiéndolo. A pesar de todo, seguía evitando mirarme directamente, como si evitar la confrontación pudiera mantener la paz. Incluso en el caos, noté a Simón. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente llenos de simpatía silenciosa y una sutil rebeldía contra la frialdad que nos rodeaba. Simón siempre había sido diferente, más perceptivo, más compasivo, y su apoyo silencioso fue un pequeño consuelo en la tormenta. Estaba agradecida por su presencia, el único hilo de bondad en un día que se deshacía por los bordes. La sala estaba cargada de tensión y me negué a retroceder o disculparme por mantenerme firme. Esto ya no era sobre un pastel ausente, era sobre respeto y reconocimiento, sobre exigir ser vista y escuchada tras años de ser ignorada. Me mantuve en silencio, pero firme, sabiendo que retroceder ahora significaría perderme para siempre. El tumulto estaba lejos de terminar y me preparé para los momentos que aún venían, sabiendo que pondrían a prueba los frágiles lazos que quedaban entre nosotros. En los días siguientes a la boda, los susurros crecieron más fuertes, esparciéndose como fuego fuera de las paredes de ese gran salón. Las redes sociales zumbaban con la historia, el pastel ausente, las cancelaciones repentinas, la tensión visible captada en fotos y videos. La reputación cuidadosamente construida de Leandro comenzó a tambalearse bajo el peso del escrutinio público. Cada mención de su nombre parecía ensombrecida por el drama familiar que ya no podía mantener en privado. Val se aferró más luchando por controlar la narrativa. Se volvió más fría, más distante, escondiéndose tras una máscara de compostura gélida. Me culpaba en privado y a veces abiertamente, acusándome de arruinar la boda y manchar el nombre de Leandro. La agudeza de sus palabras cortaba más profundo que cualquier cosa dicha en ese salón, pero me negué a dejarme intimidar. En medio de las consecuencias, encontré aliados inesperados. Algunos invitados y vecinos se acercaron con palabras de apoyo silenciosas, un recordatorio de que no estaba tan sola como me había sentido en ese momento de rechazo. Su bondad fue un bálsamo pequeño, pero sanador. Simón permaneció como una presencia constante, cerrando la brecha entre generaciones, con una madurez más allá de sus años. Llamaba regularmente, visitaba cuando podía y escuchaba mis historias sin juzgar. Su lealtad me dio esperanza de que alguna parte de la familia aún podría aferrarse,
a lo que importaba más allá del orgullo y el enojo. Sin embargo, a pesar de estos destellos de conexión, las fracturas en la familia se hicieron más profundas. Las conversaciones con Leandro eran tensas y breves. El calor que alguna vez compartimos, reemplazado por cautela y distancia. La presencia de Val se cernía como una sombra sobre cada intento de reconciliación. Me preguntaba si las heridas que nos habíamos infligido eran demasiado grandes para cerrar, si el perdón podría encontrar su camino a través de tanto dolor. Las respuestas me eludían, pero una cosa estaba clara: nuestra familia nunca sería la misma. Y mientras me preparaba para enfrentar lo que venía, sabía que los próximos pasos demandarían más valor que nunca. La tensión entre Leandro y yo había llegado a un punto crítico y sabía que era hora de hablar mi verdad con claridad. Organicé un encuentro en una cafetería tranquila, lejos de miradas curiosas y el ruido del mundo. Cuando llegó, vi el cansancio grabado en su rostro, la lucha entre el deber y el deseo. Respiré hondo y comencé a contarle lo que había cargado en silencio por tanto tiempo. Hablé de respeto de límites y del dolor que sentí cuando fui desechada en lo que debería haber sido uno de los días más felices de nuestras vidas. Le recordé que el amor no se trata solo de gestos grandes o obligaciones. Se trata de honrar a las personas que nos acompañan en cada etapa. Mi voz era firme, pero debajo yacían años de decepción y esperanza entrelazadas. Leandro escuchó, a veces asintiendo, a veces en silencio. Podía ver el conflicto rugiendo dentro de él. La influencia de Val era innegable, sus expectativas y demandas pesaban en su corazón. Confesó que se sentía dividido entre la mujer que amaba y la madre con la que creció, incapaz de complacer a ambas sin perder una parte de sí mismo. Me pidió que entendiera su posición, que perdonara la distancia que había crecido entre nosotros. Quería alcanzarlo y aliviar su carga, pero también necesitaba que entendiera que el perdón era un camino que ambos debíamos recorrer y requería esfuerzo y honestidad de todos los lados. Cuando le pregunté qué valoraba más, Leandro dudó. Era claro que su lealtad estaba dividida y la elección que enfrentaba era agonizante. Le recordé que cualquier decisión debía venir de un lugar de amor y respeto, no de miedo o obligación. Nos despedimos sin promesas, solo con una frágil esperanza de que las conversaciones continuarían. Me alejé sintiendo una mezcla de tristeza y alivio, sabiendo que los momentos más difíciles aún estaban por venir. El próximo capítulo de nuestra historia demandaría valor y claridad de todos nosotros, y me preparé para los desafíos que venían. Habían pasado meses desde esa difícil conversación con Leandro. El peso pesado de la incertidumbre finalmente dio paso a una resolución silenciosa. Decidí dejar la vieja casa colonial que guardaba tantos recuerdos, pero que se había convertido en un recordatorio del dolor que cargaba. Encontré un pequeño y acogedor departamento, no lejos del centro, un lugar más fácil de manejar y justo lo suficiente para llamarlo mío. Mudarme no fue fácil. Cada caja empacada se sentía como doblar un pedazo de mi pasado, pero con cada paso adelante me sentía más ligera. El silencio en este nuevo lugar no era soledad, era paz. Llené mis días con nuevos pasatiempos que había dejado de lado por mucho tiempo. Volví a la jardinería cuidando plantas en mi balcón, dejando que su crecimiento tranquilo reflejara el mío. Incluso comencé a escribir un blog, compartiendo consejos e historias, conectando con otros que encontraban alegría en las pequeñas cosas. Mi relación con Simón se profundizó. Era una presencia constante, visitando a menudo y compartiendo historias sobre sus propias luchas. Su lealtad me recordaba que la familia aún podía significar algo más allá del dolor y la traición. Encontrábamos consuelo en la compañía del otro, cerrando la brecha
entre el pasado y lo que estaba por venir. Leandro también comenzaba a cambiar. Supe que había empezado terapia, buscando desenredar las emociones complicadas que habían creado una brecha entre nosotros. Me dio esperanza, aunque sabía que la sanación era un proceso lento. Me aferré a la creencia de que el entendimiento podía llegar incluso si el camino no estaba claro. Por primera vez en años, vivía para mí misma, no para las expectativas de otros ni el peso de los viejos sacrificios. El mundo se sentía más amplio, lleno de posibilidades que no me había permitido ver antes. No era una transformación dramática, sino un despertar gentil a la vida que aún merecía. Y aún así, mientras me asentaba en este nuevo capítulo, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. La vida en mi nuevo departamento lentamente comenzó a sentirse menos como un final y más como un comienzo. Empecé a asistir a eventos locales y me uní a un club de lectura donde conocí a personas que compartían mi amor por la jardinería y las novelas antiguas. Ahí conocí a Ernesto, un viudo gentil, con una sonrisa tranquila y ojos bondadosos. Tenía una manera fácil de ser que hacía que la conversación fluyera naturalmente, y pronto nuestros encuentros semanales se convirtieron en lo más destacado de mis días. Ernesto y yo compartíamos historias de nuestros pasados, las pérdidas, los amores y las pequeñas alegrías que nos habían sostenido. Hablábamos de nuestros jardines, nuestra música favorita y la belleza de los momentos tranquilos. No había prisas ni presión, solo una compañía que se sentía nueva y reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, me encontré sonriendo sin reservas. Nuestra amistad floreció lentamente, arraigada en el respeto mutuo y el entendimiento. Ernesto no intentaba llenar los espacios dejados por mi pasado, pero ofrecía una presencia constante que me recordaba el valor de ser vista y aceptada tal como era. Me animó a explorar cosas nuevas y sentía mi confianza crecer con cada visita. Simón también notó el cambio. Bromeaba sobre cómo parecía más joven y vibrante, y podía ver en sus ojos que estaba feliz de verme contenta de nuevo. Era un recordatorio de que sin importar lo que había pasado con Leandro y Val, la vida aún podía tener belleza y conexión. Mientras las estaciones cambiaban, también lo hacía mi corazón, abriéndose a posibilidades que había pensado que estaban atrás de mí. Entendí que la felicidad podía llegar cuando menos la esperabas, no como un gran gesto, sino en la cálida simplicidad de los momentos compartidos. Pero incluso mientras este nuevo capítulo se desplegaba, sabía que aún había lecciones por aprender y fuerza por encontrar antes de que pudiera abrazar plenamente la paz que buscaba. El camino que recorrí fue largo y sinuoso, marcado por el dolor, la resiliencia y momentos de fuerza silenciosa. Ahora, mientras estaba en mi pequeño jardín viendo florecer el rosal que había plantado, sentí una paz que nunca antes había conocido. Las flores eran delicadas pero determinadas, alcanzando la luz del sol a pesar de las espinas que las protegían. En muchos sentidos, ese rosal era un reflejo de mi propio viaje belleza, nacida del esfuerzo crecimiento nutrido por las dificultades. Simón era una presencia constante en mi vida, sus visitas llenando los rincones tranquilos de mis días con risas y compañía. Se había convertido no solo en un nieto, sino en un verdadero amigo y confidente. Su apoyo me recordaba que la familia no solo se define por la sangre, sino por el amor y el respeto que elegimos compartir. Y luego estaba Ernesto, cuya bondad y entendimiento habían abierto mi corazón nuevamente. Su compañía era una fuente de calor, demostrando que la conexión y el afecto podían florecer a cualquier edad, sin presión ni pretensiones. Rodeada de estos nuevos lazos, me di cuenta de cuánto había dado a lo largo de los años, mi tiempo, mi energía,
mi propio ser, a menudo sin pensar en mis propias necesidades. Durante tanto tiempo me definí por el sacrificio creyendo que poner a otros primero era la medida del amor. Pero los años me habían enseñado algo diferente. El verdadero amor, ahora entendía, comenzaba con amarse a uno mismo. Ponerme primero no era egoísta, era necesario. Era la base para la paz que anhelaba y la alegría que merecía. Los recuerdos de las heridas pasadas permanecían, pero ya no tenían poder sobre mí. Había enfrentado la traición, el rechazo y la soledad, y emergí no rota, sino completa. Ya no viviría en las sombras de las expectativas de otros, ni sufriría en silencio por su aprobación. Era libre de dar forma al resto de mis días con intención y gracia. Con cada nuevo pétalo que se desplegaba en mi rosal, sentía mi propio corazón abriéndose más a la esperanza, a la posibilidad y a la felicidad tranquila que había buscado durante tanto tiempo, pero que nunca me permití reclamar. Esto no era un final, sino un comienzo, un nuevo capítulo hermoso y valiente en mi vida,